especial. Buenos días, le damos la bienvenida a este programa especial, una transmisión que tendremos desde San Luis Potosí de la Asamblea de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Cedo los micrófonos hasta San Luis Potosí a mi compañero Carlos Martínez Macías. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Efectivamente estamos en San Luis Potosí, en el Centro de Arte de San Luis Potosí, un impresionante monumento histórico enclavado aquí en el centro de San Luis Potosí. Estamos aquí en el marco de la 10ª Asamblea Ordinaria de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica. Aquí se va a celebrar esta asamblea importante y vamos a estar transmitiendo precisamente los pormenores de esta asociación. ¿Qué es la ATEI? ¿Qué es la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales? ¿Para qué nació? Le presento la siguiente información para que conozca de qué se trata esta asociación. ATEI es la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, cuya misión es contribuir al desarrollo de la educación, la ciencia y la cultura iberoamericana mediante la utilización de la televisión y demás tecnologías de la información y comunicación. La red de socios ATEI está integrada actualmente por 123 instituciones, entre las que se encuentran canales de televisión de servicio público, ministerios y organismos responsables de educación y cultura a nivel nacional, regional o local de cada país, las universidades o instituciones de educación superior, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y los centros de formación permanente y profesional. Esta organización sin ánimo de lucro fue creada en 1992 para gestionar la televisión educativa y cultural iberoamericana, programa de cooperación de las culturas iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, y nació como respuesta a la necesidad de nuevos instrumentos operativos que hicieran realidad una cultura de cooperación que agrupa a la comunidad iberoamericana en torno a un proyecto común. Ese mismo año, los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la Segunda Cumbre Iberoamericana en Madrid, acordaron la creación del Programa de Televisión Educativa Iberoamericana. La sede central de ATEI en Madrid se dota de su propio equipamiento, instalación y utilización permanente de videoconferencia en el estudio en junio de 2000. 5 años después, comienza la emisión mundial a través del Canal Internacional de Televisión Española. En enero de 2006, da comienzo a la transmisión de radio y televisión del canal ATEI 24 horas. Los ministros de Educación reunidos en la 16ª Conferencia Iberoamericana de Educación en Montevideo en el año 2006 acordaron apoyar la refundación y renovación del programa de televisión educativa y cultural iberoamericana, tomando en cuenta los nuevos escenarios tecnológicos y la convergencia de contenidos. Entre sus actividades y logros destaca la creación de una red exclusiva de comunicación para el intercambio de programas y experiencias de televisión educativa interactiva que integra las nuevas tecnologías, proponiendo un nuevo estilo de cooperación y participación en la producción y difusión de programas televisivos y multimedia para apoyo audiovisual de la educación, ciencia y cultura iberoamericanas dentro de la unidad de su diversidad. Desde el año 2007, el secretario general de la ATEI es Alberto García Ferrer, y lo antecedieron en el cargo Gerardo Ojeda Castañeda, Marcelo Díaz Alessi y Norberto Gallego Parajuá. El día de hoy para hacer una presentación en relación a un tema que creo que es vital hoy en día. La verdad es un honor estar aquí en el marco de esta asamblea, invitados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de San Luis Potosí, y sobre todo para hablar de la importancia que tiene hoy en día la comunicación de la ciencia. Se suele pensar en la televisión como la caja idiota, y hoy vamos a hablar de la posibilidad de que la televisión se vuelva una caja inteligente. Y de hecho, vamos a ver en la siguiente diapositiva algo que es muy interesante para plantear precisamente el marco de lo que estamos tocando.
precisamente de lo que estamos hablando son de narrativas que aparecen en la televisión que no reflejan lo mejor de nuestra inteligencia y de nuestra creatividad y no nos dejan estar a la altura de los tiempos. El escritor mexicano Carlos Monsiváis lo planteaba de una manera muy luminosa, señalando algo que casi a todos nos pasa con la avalancha de la información que vivimos. O ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba yo entendiendo. De alguna manera, en ese paradigma nos movemos con una información que fluya, una comprensión de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y esto tiene el problema de que lo que estamos planteando es que estamos ante un reto muy importante hoy en día. Lo señalaba muy claramente Sam Pitroda, que fue uno de los fundadores de las telecomunicaciones en la India. Y él planteaba que ante estas limitaciones que estamos viviendo, realmente lo que está pasando es que tenemos una mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y necesidades del siglo XXI, y el problema es que no estamos avanzando en nuestras narrativas para precisamente transformar nuestras mentalidades. Y en este marco vamos a ver cómo de lo que estamos hablando prácticamente tiene que ver con algo que podríamos llamar los límites cognitivos o perceptuales con los que nos asomamos al mundo. Esto queda muy bien ejemplificado con un experimento en ciencia que se realizó, que fue un tanto cuanto cruel, porque de lo que se trataba era de investigar la capacidad visual de los gatos recién nacidos. Resulta que cuando los gatos apenas acaban de nacer, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Y entonces los días primeros a los que se van a exponer a las primeras visiones e imágenes del mundo son claves para desarrollar la mirada. Parafraseando al gran poeta español Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Y esto quiere decir entonces que en esos días críticos se pudo hacer un experimento para ver qué efectos podría tener el no desarrollar precisamente nuestro potencial. Y entonces se colocó a unos gatos en unas cajitas en las que, por ejemplo, habían, como lo podemos ver aquí en la diapositiva, únicamente líneas verticales, o otras cajitas en donde había, por ejemplo, solamente líneas horizontales. Y lo interesante es que cuando se encerró a los gatos en cajas con líneas horizontales, cuando se les sacó de la caja en esos primeros días críticos, resulta que los gatos se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían apreciar lo vertical. Este experimento fue realizado por dos neurofisiólogos que obtuvieron el premio Nobel, Wiesel y Hubel, y a mí siempre me ha inquietado profundamente lo que implica esta investigación, porque me deja pensando en qué cajas conceptuales estamos encerrados. De hecho, estas cajas se reproducen en nuestra televisión y entonces tenemos lo contrario de la caja inteligente. Y bueno, lo que entonces estamos viendo es la necesidad de actualizar nuestras narrativas. Y la pregunta entonces es, ¿cómo escapar de la caja? Porque estamos entonces ante cambios enormes y tenemos una educación que no está al día con las necesidades de lo que ocurre en nuestro exterior. De hecho, como lo vamos a ver, un gran pensador, Alvin Toffler, lo planteaba en estos términos: los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y este es el marco en el que nos encontramos. Por decirlo así, estamos encerrados en la caja. Pero sin embargo, lo interesante es que podría haber otras formas de escaparnos de la caja. Y para eso quisiera que el día de hoy examináramos un poco cómo se forman los conceptos, porque realmente el problema es, si vivimos en una cajita encerrada es porque tenemos prejuicios y conceptos en los que estamos de alguna manera
etiquetados. Y por eso creo que es muy importante revisar lo que la neurociencia nos dice hoy en día sobre cómo se forman los conceptos. En un programa que tenemos en México, en Canal 22, que se llama La Oveja Eléctrica, una revista de ciencia y pensamiento, hemos precisamente conversado con algunos de los grandes protagonistas de la ciencia y quisiera plantearles a continuación un fragmento muy interesante de un descubrimiento que se conoce como el descubrimiento de la neurona de concepto o la neurona de Jennifer Aniston. Entonces, vamos a ver cómo Rodrigo Quiroga, de la Universidad de Leicester, nos plantea precisamente cómo se desarrollan los conceptos para tratar luego de examinar cómo podemos ampliar nuestra mirada y nuestros conceptos. Rodrigo Quiroga, gracias por estar aquí con nosotros en La Oveja Eléctrica. Gracias por la invitación, un placer. Vamos a hablar del tejido de la memoria, de las investigaciones que tú realizas en este campo, pero pues empecemos primeramente por algo que fue verdaderamente importante para dar a conocer en términos de la investigación y el descubrimiento de un tipo de neuronas muy especiales, las neuronas de concepto. Háblanos de cómo se dio este proceso. Ok, bueno, nosotros hacemos registros en pacientes epilépticos que son candidatos a cirugía de epilepsia. Entonces lo que se les hace por motivos clínicos se les inserta electrodos intracraneales adentro del cerebro y eso nos permite escuchar el disparo de neuronas mientras los pacientes pueden hacer distintos tipos de tareas muy sencillas. Por ejemplo, ver fotos, decir experiencias pasadas de ellos y bueno, distintos tipos de cosas. Y entonces, en un experimento que hicimos en un paciente hace ya casi 10 años, yo mostré distintas fotos y encontré una foto que disparaba a distintas fotos de Jennifer Aniston, la actriz. Y mostrara como mostrara a Jennifer Aniston, mostrara la foto que mostrara de Jennifer Aniston, esta neurona respondía, y si mostraba cualquier otra foto de otra persona, la neurona se quedaba callada. Entonces, básicamente, eso dio la primera evidencia experimental muy fuerte de que hay neuronas en un área del cerebro que se llama hipocampo, que es de hecho un área muy relacionada a la memoria, que supongo que hablaremos de eso más adelante, sí. Pero hay neuronas en esta área del cerebro que están codificando conceptos, porque codificaban el concepto de la persona, de Jennifer Aniston, y no una foto específica. Y esto también lo llevaste a cabo con Diego Maradona, ¿no? Sí, bueno, después en distintos pacientes encontramos neuronas respondiendo a distintas personas, y bueno, estos experimentos se hicieron en Los Ángeles, en Estados Unidos, y me tocó un paciente que era fanático del fútbol, que conocía a Maradona, conocía a muchos futbolistas, y en ese paciente encontré una neurona que respondió a Maradona. ¿Cómo saber que eso no respondía a la camiseta de Argentina, o al campo de fútbol, o a un balón de fútbol? Cuando yo hice ese experimento, o sea, primero mostré una foto de Maradona, de hecho mostré una toma de cuando le hizo el segundo gol a los ingleses, en el famoso partido, después de la famosa mano de Dios. Y era una foto que uno puede decir, bueno, pero por ahí la neurona responde a la pelota, o responde al pasto, o responde a la postura de Maradona porque estaba corriendo atrás de la pelota. Pero para mostrar que respondía al concepto Maradona, mostré distintas fotos de Maradona. Entonces mostré una foto de Maradona levantando la copa en el 86, y mostré una foto de Maradona ya más de grande, o sea, con un saco, pero 20 años después. Y la neurona respondió a todas las fotos. Y mismo hasta mostré el nombre escrito Maradona en la pantalla de mi computadora, y la neurona también respondió. Entonces eso quiere decir que la neurona no respondió a algo específico de una foto en particular, sino que respondió al concepto. ¿Y encontraste lo mismo con...? Sí, con Halle Berry, una actriz, sí, y Oprah Winfrey, y también hicimos experimentos en donde dijimos el nombre de la persona, que parece lo mismo, pero es muy distinto, porque si yo muestro una foto o escribo el nombre, es todo percepción visual, son estímulos visuales. Ahora, si yo digo el nombre de la persona, es un estímulo auditivo. Y lo que encontramos es que la neurona también respondía a estímulos auditivos. Entonces, básicamente lo que mostramos en la primera tanda de experimentos que hicimos es que estas neuronas generaban una representación de conceptos multisensorial. O sea, no importaba cómo evocábamos el concepto, la neurona disparaba. Vemos pues entonces cómo estamos formando conceptos, sobre todo en torno a memorias que tenemos en común, y cómo se van codificando estas memorias y cómo vamos esencializando y reconociendo un concepto.
Pero el problema es cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Estamos hablando de momentos que todos reconocemos claramente en términos de que, bueno, sí, un personaje que sale en la televisión, y por supuesto tengo una neurona para reconocerlo porque ha salido muchas veces, pero ¿qué hago cuando realmente necesito salir más allá del mundo que siempre me está mostrando la televisión? Cuando necesitamos salir de la caja de la televisión, cuando necesitamos salir de la caja en donde están encerrados esos gatos. Y creo que hay dos elementos que son clave, entre otros, para abrir boquetes en la caja, para de alguna manera abrirnos a ideas distintas. Y en este marco voy a hablar de dos que son particularmente importantes: el arte, la literatura, la poesía, y por el otro lado de la ciencia. De hecho, cuando estamos hablando de arte, hay algo muy interesante que tiene que ver con los prejuicios que también despeja el arte. Para ello nada más hay que pensar en un maravilloso pasaje de la novela Rayuela de Julio Cortázar. Voy a parafrasear un momento de esta novela que nos indica lo que realmente vemos en contraposición a los conceptos o prejuicios que ya tenemos formados. Dice más o menos así Cortázar, al describir un beso: toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, boca entreabierta, dibujo tu boca con los ojos cerrados y tus labios coinciden con mis trazos. Me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Y entonces descubrimos que en el momento de un beso estamos tan cerca que en ese momento, si es que tenemos abiertos los ojos se sobreponen y solamente vemos un ojo. Si quieren, el día de hoy, con la persona más querida, pueden hacer el experimento científico para apreciar que esto efectivamente ocurre y que solamente estamos viendo un ojo en ese instante. El poeta, la literatura, va más allá de los lugares comunes y nos enseña a ver lo que no vemos, lo que a veces damos por sentado, lo que está en nuestros prejuicios, lo que está en las líneas horizontales que siempre estamos explorando. La ciencia también, por excelencia, puede hacer lo mismo. La ciencia nos permite también salir de la caja. Y les quisiera contar una historia que me pareció maravillosa en este contexto. En este recorrido en donde hemos hecho televisión, en donde comunicamos ciencia durante más de 9 años ya, en este programa de la oveja eléctrica, lo que hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos de los grandes protagonistas de la ciencia contemporáneos. Uno de ellos, el premio Nobel de Física, George Smoot, muy conocido porque él realizó investigaciones que nos dieron mapas del universo, que nos permitieron asomarnos a zonas y lugares del universo que jamás podríamos haber imaginado de habernos quedado nada más dentro de los límites de nuestra caja. Pero lo interesante de la ciencia es que precisamente si nuestros ojos ya no dan, los ojos de la ciencia, con los telescopios, con sistemas muy sofisticados de detección de sonidos, pueden explorar incluso lo más lejano y llegarnos a dar algo cercano a un mapa de nuestro origen en el Big Bang. George Smoot es muy reconocido precisamente porque armó un mapa que nos plantea lo que ocurrió en las reliquias del Big Bang. Y entonces él me comentó una historia que a mí siempre también me ha dejado muy emocionado, porque cuando estamos hablando de las buenas narrativas de la ciencia y de la literatura, lo que está pasando es que de una manera muy atractiva encontramos relatos que verdaderamente nos hacen ir mucho más lejos de lo que nosotros jamás podríamos haber imaginado. Y en el caso de George Smoot, él me contó que cuando estamos viendo, por ejemplo, el sol, estamos viendo lo que pasó hace 8 minutos.
Cuando estamos viendo las estrellas, estamos viendo lo que pasó hace millones de años. Cuando seguimos más lejos en esta observación, vamos más y más lejos hasta que de repente nuestros instrumentos ya no pueden ver, pero escuchan como si fuéramos de alguna manera murciélagos cósmicos. Empezamos a escuchar algunos sonidos que vienen precisamente de lo que ocurrió hace miles de millones de años. Y entonces lo fascinante es que me contó lo siguiente: cuando prendemos la radio en la noche y sin embargo todavía y ya no hay transmisiones, tenemos encendida la radio, se nos olvidó apagarla, vamos en el coche en la noche después de una fiesta y entonces está encendida la radio. En ese momento hay una especie de neblina acústica con algunos pequeños ruiditos, una estática que se forma ahí. Esos ruiditos, dice George Smoot, pueden ser causados aquí y allá, tal vez por la interferencia electromagnética de un refrigerador. Pero aquí y allá estamos escuchando sonidos que provienen del Big Bang. Les tardó 13.800 millones de años en alcanzarnos. Estamos escuchando nuestro origen. Estamos teniendo el relato de una máquina del tiempo que nos permite escuchar nuestra propia historia, cómo nacimos en el universo. Si le pusiéramos a este relato el nombre de un cuento, tal vez lo podríamos llamar Cuando el origen nos alcanza. Es como la historia de una serpiente que se muerde la cola. Y ahí hay una calidad de relato literario que déjenme decirles que cuando contamos este tipo de historias con los jóvenes estudiantes, con los muchachos, con niños de 6 años, se emocionan mucho de saber que precisamente lo que permite la ciencia es darnos relatos maravillosos que ensanchan nuestra mirada, que ensanchan nuestra imaginación. En este marco, lo que estamos viendo entonces es la necesidad de plantear relatos que nos abran a nuevos conceptos, a conceptos que son inéditos. Y en este marco es muy interesante saber que, como Rodrigo Quián Quiroga, este gran neurocientífico, nos ha relatado, la clave para desarrollar la memoria no es memorizar todos los conceptos, sino descubrir la trama esencial, esencializar y hacer una cadena de asociaciones, porque nuestras neuronas funcionan así. Él me dijo que, por ejemplo, cuando estamos teniendo la neurona de Jennifer Aniston, curiosamente esa neurona también codifica a todos los personajes que aparecen en la serie Friends de televisión. Y esto está entonces diciéndonos que la memoria se construye con asociaciones que son básicas. Y si tenemos ese hilo y ese tejido, estamos logrando algo que es clave en la educación. Esencializar, no memorizar todo, entender. Y entonces es importantísimo el encontrar ese mundo de asociaciones que nos van abriendo nuevos conceptos, nuevas imágenes. Y creo que el reto a veces ocurre en la literatura y en la ciencia en términos de abrirnos a conceptos inéditos. Porque cuando estamos hablando de conceptos que ya conocemos, bueno, eso ya es lo trillado. Pero cuando estamos ante algo radicalmente nuevo, ¿cómo lo decodificamos? ¿Cómo lo metabolizamos? En este marco quiero plantearles el día de hoy con mucho gusto el hecho de que estamos desarrollando una propuesta de comunicación de ciencia y de poesía que se llama Mare Nostrum, en la que participa de manera fundamental CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, y también la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, y que queremos que esto sea un proceso que de alguna manera sirva para que en toda Iberoamérica podamos hablar de una comunicación de la ciencia y de la poesía que nos abra a nuevos marcos. Y entonces nos dimos cuenta de que el abrir un nuevo concepto es más fácil cuando entremezclamos los mapas de la poesía y de la ciencia, cuando entremezclamos mapas de la literatura y mapas de la ciencia. Me acuerdo que en alguna ocasión Jorge Luis Borges fue entrevistado, tuvo una conversación
con un experto en computación cuántica que se llama Seth Lloyd del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y Seth Lloyd estaba admirado con los relatos de Borges. Decía, es que aquí yo encuentro que usted de alguna manera leyó física cuántica, le preguntaba a Borges, y Borges le decía, no, aunque Borges leía el Scientific American. Y además se burlaba mucho de algunas de las propuestas e hipótesis que aparecían en esa revista junto con Bioy Casares. Pero lo interesante es que le decía Borges, al final del día, lo que pasa es que ciencia y literatura se espejean porque de alguna suerte comparten una narrativa asombrosa y misteriosa. Y entonces, sin confundir las metodologías que le son propias a la ciencia y las metodologías o procedimientos que son propios del arte, cada uno tiene su forma de explorar la realidad y no hay que confundirlos, sin embargo pueden plantearse puentes. Y entonces tratamos de hacer un ejercicio que se va a llamar Mare Nostrum, el universo de la ciencia y la poesía, en donde precisamente presentamos algunos mapas de la literatura que iluminan los mapas de la ciencia y mapas de la ciencia que iluminan los mapas de la literatura y que nos van abriendo a conceptos que son tan extraños que de otra manera serían muy difíciles de entender. Hoy les vamos a presentar por primera vez, de alguna suerte, un relato de esta serie, de esta colección que vamos a tener de relatos de ciencia y poesía que se llaman Mare Nostrum. Y la verdad quiero reconocer públicamente el gran trabajo de Luis Cabrera Ruiz, quien es clave en este esfuerzo de comunicar con una espléndida animación, con una espléndida narrativa visual a la altura de nuestros tiempos, esto que queremos que de alguna manera sean nuevos instrumentos para narrar la ciencia. Yo les pido un fuerte aplauso para Luis Cabrera, por favor. Y entonces, este es apenas un esbozo, es la primera vez que lo presentamos, todavía nos faltan hacer afinamientos, pero digamos que hoy quisimos darles ya un esbozo de lo que estamos realizando. Mare Nostrum, el universo de la ciencia. En las profundidades del Mare Nostrum, de nuestro increíble universo. ¿Podríamos existir en mundos paralelos? ¿Qué es lo que nos dicen la ciencia y la poesía? En el poema El camino no elegido, Robert Frost nos dibuja el problema que tiene un viajero. Al caminar por un bosque amarillo, ha llegado a una bifurcación. Por un lado, se abre una ruta. Por el otro, un sendero distinto. Siente tristeza al no poder escoger ambos. No tiene más que un solo cuerpo. Eso es lo que nos pasa con las disyuntivas en nuestras vidas. Hay que elegir entre esto o lo otro. Nunca hay esto y lo otro. Algo parecido nos dice Jorge Luis Borges en el cuento El jardín de senderos que se bifurcan. Borges plantea que cada vez que un personaje se enfrenta a una alternativa, elige una y elimina la otra. Sin embargo, el protagonista de su relato hace algo fantástico. Opta simultáneamente por todas. Crea así varias copias de sí mismo con diversos destinos. Lo interesante es que en el extraño mundo de la física cuántica, así funcionan las partículas subatómicas. En el experimento conocido como la doble rendija, tenemos una fuente que puede, por ejemplo, disparar un solo electrón a la vez. Tenemos una pantalla con dos rendijas y una pared en donde podemos detectar el impacto del electrón. Nuestro sentido común nos dice que la única forma en que puede llegar el electrón a la pared es pasando por una rendija o por la otra. Pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos es que en el lugar en el que el electrón impactó, se crea un patrón de ondas. La partícula se volvió onda. Es a la vez onda y partícula.
El escritor Arthur Koestler planteaba que esto es como decir que las peras son peras, excepto cuando son manzanas. La única manera de explicar esto es aceptar que el electrón no pasa por una rendija o por la otra, sino que pasa por ambas simultáneamente. El electrón está aquí y allá al mismo tiempo. Esto es muy extraño. Va contra la intuición. El físico Seth Lloyd dice que es como tirar un penalti y ver que el balón se va al mismo tiempo por los dos lados de la portería. Estamos hablando de un gol cuántico, como los que necesita nuestra selección. El futbolista no decide tirar por un lado o por el otro. Elige los dos al mismo tiempo. Tomó los dos senderos. El físico Richard Feynman fue uno de los primeros en darse cuenta que las extrañas propiedades del mundo cuántico se podrían aprovechar en la computación. En la computación clásica, textos, imágenes, sonidos y videos que aparecen en las pantallas de las computadoras, al final del día, se basan en la unidad mínima del bit, representada por el apagado o encendido de un 0 o un 1. En la computación cuántica se habla de un qubit, de un bit cuántico, que tiene la capacidad de registrar ambos, el 1 y el 0, al mismo tiempo. Esto lleva a la posibilidad de realizar millones de cálculos simultáneamente. La promesa, una revolución en la informática en donde laboran hoy en día algunas de las mentes más brillantes del planeta. Se trata de utilizar el jardín de senderos que se bifurcan en nuestras computadoras. ¿Podremos algún día vivir en universos paralelos a nivel macroscópico? ¿Podríamos encontrarnos con la mejor versión de nosotros mismos? Por lo pronto, es un placer coincidir en este Mare Nostrum, en el universo en el que nos encontramos con tu mirada y con la mirada de la poesía y de la ciencia. Yo creo que estamos viendo justamente cómo un tema tan difícil como podría ser la computación cuántica queda iluminado con el relato del jardín de los senderos que se bifurcan. Y un relato que podría parecer tan complicado como el jardín de senderos que se bifurcan queda a la vez iluminado por la computación cuántica. Y déjenme decirles que lo interesante es que la naturaleza funciona en niveles microscópicos en esa sensación de coro o de sinfonía, en donde en vez de estar oyendo una sola voz, un solo electrón, estamos hablando de un coro de voces que simultáneamente tocan, por ejemplo, todos los caminos que se necesitan recorrer para el proceso de fotosíntesis. Hace unos días tuve la fortuna de estar en Boston, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y una de las cosas que se plantearon ahí justamente fue cómo el proceso de la fotosíntesis, me estaban diciendo, queda mucho mejor modelado por el jardín de senderos que se bifurcan de Borges, por la mecánica cuántica, por esta física tan extraña que va contra la intuición y que sin embargo cuando tenemos los relatos de misterio y extrañeza que aparecen en la literatura, empezamos entonces a modelar un nuevo concepto que nos abre a la paradoja. La poesía siempre nos ha abierto a la paradoja. Walt Whitman decía algo maravilloso en este marco. Decía, me contradigo, qué bien, me contradigo. Soy tan amplio, soy tan vasto, que en mí caben multitudes. Y en este marco, entonces, lo que estamos tratando de hacer es plantear relatos que nos abran a conceptos que son inéditos. Por ejemplo, el de las ondas gravitacionales. Cuando estamos hablando de ondas gravitacionales, un hallazgo que se conoció apenas en febrero de este año, de lo que estamos hablando es de detectar algo que es semejante a un balón de fútbol en medio de una galaxia. ¿Cómo se puede detectar eso? En la ciencia se han desarrollado interferómetros de rayos láser que permiten detectar lo más fino de lo fino, prácticamente algo que es imperceptible y que tiene que captarse solamente cuando se encuentran, por ejemplo, dos hoyos negros, colisionan
y a partir de ese choque y esa violencia cósmica tan grande, llegan muy diluidas estas ondas que tienen que ser captadas por una especie de sismógrafos que ha inventado la ciencia para captar estas señales. Pero el problema es entrar a un concepto que no hemos visto, que no hemos jamás de alguna manera podido imaginar. Y entonces tenemos que crear matemáticas para modelar por dónde y cómo pensamos que se podrían dar estas ondas gravitacionales, dónde deberían de aparecer, cómo deberían de aparecer. Y los aparatos tan finos que se realizan para detectarlas son maravillosos. De hecho, quiero decirles que son tan finos que si tuviéramos un aparato de estos aquí, el problema es cómo sabemos si lo que estamos detectando es una onda gravitacional o que aquí a 20 metros está caminando una vaca, porque puede detectar finamente el movimiento de algo que está pasando en nuestro exterior. Entonces la ciencia hizo algo muy interesante. Realizó dos aparatos idénticos y los colocó a 3.000 kilómetros uno de otro, de tal suerte que si la señal surge simultáneamente, estamos discriminando o discerniendo para de alguna manera no tomar en cuenta los efectos locales de algún movimiento que tiene que ver con lo que está a nuestro alrededor, y si es simultánea la señal, entonces hay otros filtros para ver si lo que estamos detectando es ondas gravitacionales. Y así se logró, pues, en febrero de este año, detectar y dar un anuncio que Einstein soñó durante muchos años. Realmente, a 100 años de que Einstein predijera que tenían que descubrirse ondas gravitacionales, se han descubierto porque los científicos han sabido salir de la caja para detectar estas señales. ¿Cómo lo comunicamos para que esto sintamos que tiene que ver con nuestra propia vida, para que tengamos un sabor de lo que quiere decir esto, aunque está en otro campo de experiencia? Bueno, volvemos a Cortázar. En ese mismo pasaje en donde nos habla del beso, nos habla del sismógrafo tan sutil que es la literatura. De por sí ya, la literatura lo que hace es ir más allá de la superficie, ir más allá de las palabras, ir más allá de lo que siempre se expresa en los discursos periodísticos o políticos, para verdaderamente entrar a lo que no está hablado. Eso es la literatura. Entra a zonas mucho más finas y es un sismógrafo de nuestra conciencia, es un sismógrafo de las zonas más íntimas de nuestro ser. Y entonces, ¿cómo lo describe el mismo Cortázar este pasaje de algo que se detecta de la manera más fina? En ese momento en el que él está describiendo un beso, dice más o menos lo siguiente: tus labios, dice, mis manos se hunden en tus cabellos, mientras las bocas se llenan de flores o de peces, de movimientos vivos, de una fragancia oscura. Una sola saliva, sabor de fruta madura, y te siento temblar contra mi cuerpo como una luna en el agua. Esa delicadeza casi japonesa de captar esa sensación de que tenemos al ser amado y nuestros cuerpos tiemblan como una luna en el agua, esa delicadeza se juega junto al mapa de las ondas gravitacionales, y ese es otro Mare Nostrum. Esa va a ser otra de las cápsulas de Mare Nostrum para hablarnos precisamente de lo que se pueden abrir con estas narrativas. Lo que estamos hablando, pues, es que la ciencia nos entrega hipótesis, notas verdaderamente fascinantes de lo que es nuestro mundo, de lo que se sucede a nuestro alrededor, y además podemos dar noticias de esto. Fíjense que una de las cosas más interesantes es que, en términos periodísticos, simplemente les quiero comentar que cuando se dio a conocer el anuncio de las ondas gravitacionales, hace unos meses yo tuve la oportunidad de encontrarme con el Premio Nobel de Física George Smoot, y me estaba comentando: fíjate, Pepe, que ya se están descubriendo las ondas gravitacionales, el rumor está muy fuerte, pero no te puedo decir nada. Y entonces dices, bueno, pero en comunicación de ciencia, ¿cómo hacemos para comunicar este hallazgo? Esto me lo estaba diciendo prácticamente en el mes de octubre del 2011, porque ya se sabía que se estaban detectando lo que se llamaban ondas gravitacionales, pero en ciencia se tienen que esperar todos los procesos hasta que verdaderamente pueden decir sí, ya lo tenemos.
Entonces me dijo, desafortunadamente no te voy a poder hablar de ello. Pero entonces, cuando me toca entrevistarlo, en el momento correcto de la entrevista le digo, oiga, ¿cuáles serían las implicaciones de descubrir ondas gravitacionales? Y soltó la carcajada porque se dio cuenta que le había hecho la pregunta correcta, y si se hace preguntas correctas, entonces se abren narrativas fascinantes, porque él no me podía hablar de un rumor, pero sí me podría hablar de las implicaciones. Entonces lo que ocurrió fue muy divertido, porque el día en que el 11 de febrero de 2016 se da a conocer el descubrimiento, al día siguiente hacemos un programa de televisión en donde tenemos las declaraciones de George Smoot, casi como si lo hubiera entrevistado a propósito para ese efecto. Y esto es lo que ocurre en la ciencia, de veras hay narraciones fascinantes, interesantes, que nos hablan de que son prácticamente relatos maravillosos que nos deben de llevar a que los muchachos, los estudiantes, la gente en general, los que tengan mayor interés, luego descubran en un libro o con maestros y se adentren más en el proceso, pero lo primero es descubrir esas narrativas que son fascinantes. Les voy a dar una muestra de una de estas narrativas para ver cómo el proceso de hacer hipótesis es un proceso que los grandes científicos y todos los seres humanos pasamos por ello, y nos va abriendo precisamente a la idea de que la ciencia no es una actividad alejada de lo que vivimos. Esto tiene que ver con un biólogo muy importante en México que se llama Antonio Lascano y que nos habla precisamente de lo que implica el hallazgo de Darwin y sobre todo, qué es lo que implica hacer hipótesis. Veamos. Fíjate que cuando hablamos de un hombre de ciencia, una mujer de ciencia que tiene un hallazgo, hay de alguna forma una suerte de ponernos también nosotros en su piel y ser Darwin de nuevo. ¿A ti cómo te pasa ese fenómeno de volver a ser Darwin, de ese momento en que descubres lo que descubre Darwin? Bueno, porque eso es lo interesante, compartimos un mundo, y eso es lo que quiere decir también el avance de la ciencia, compartir un pensamiento, compartir el pensamiento del otro, ¿no? Mira, yo creo que el mejor homenaje que le han hecho a Darwin se lo hizo Thomas Huxley, su amigo, cuando lee la idea de la selección natural y dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? El mejor homenaje que tú le puedes hacer a una mujer de ciencia, a un hombre de ciencia, a una científica, a un investigador, es decir, ¿cómo no se me ocurrió esa idea tan maravillosa? Así, con esta envidia sana, que sin embargo te das cuenta que como una especie de epifanía laica, en donde de repente tú lo que tienes es una visión totalmente distinta del universo. Y todos hemos tenido esa experiencia, por ejemplo, de niños, ¿no? Yo me recuerdo que mi primer teoría científica, que resultó ser incorrecta, era cuando iba al cine con mi nana en Estados Unidos, y yo llegué a la conclusión de que había un imán gigantesco en el centro del África, porque en todas las películas de Tarzán siempre se caía una avioneta en el África. Entonces, ahí lo que tú estás viendo es lo que le debe pasar a todos los niños y a todas las niñas del mundo, que de repente integran distintos conocimientos y producen una teoría. Y haces tus inferencias. Exacto. Mi teoría no ha resistido la prueba del tiempo, a diferencia de la de Darwin. Bueno, ahí vamos viendo precisamente lo que son las teorías, las hipótesis, pero que empiezan. Entonces los muchachos y el público en general nos vamos dando cuenta que la ciencia es precisamente esa vanguardia del pensamiento en donde nos estamos tratando de imaginar cómo funcionan las cosas, y entonces vamos haciendo investigaciones, prueba y error, y de repente llegamos a concluir que ciertas hipótesis son válidas y otras no. De eso se trata el proceso de la ciencia, y ver cómo lo narra tan maravillosamente, planteando de que de niño él pensaba que había un imán en el África que hacía que se cayeran los aviones siempre en las películas de Tarzán en algún lado de África. Esa es una hipótesis que pues no se podía comprobar ni mucho menos, pero el científico, esa capacidad de preguntar las cosas, de curiosidad, eso es lo que al final del día está detrás de la ciencia. Y detrás de la ciencia está también la idea de que es parte de nuestras narrativas comunes, que nos pertenece a todos, que son relatos de los que tenemos que estar conscientes. Yo siempre suelo decir que no se necesita ser novelista para apreciar una buena novela. Tampoco se necesita ser científico para apreciar las grandes narrativas de la ciencia. Y si las podemos comunicar bien, realmente nos estamos abriendo a ver que
el científico, la actividad de la experimentación, de narrar, de descubrir un mundo, es algo que debiera de estar permeando nuestros relatos, como lo hace, por ejemplo, una serie maravillosa que se llama The Big Bang Theory. Y esto les voy a pasar un pequeño fragmento de un momento en que, entrevistando al premio Nobel George Smoot, hablamos de su encuentro con otro protagonista del Big Bang, pero en este caso, The Big Bang Theory. Scientists that have this open-mindedness, that culture of being open to the universe, are open also to humor. And I saw that you're doing that also while trying to communicate and to convey your thoughts. Let's see something very interesting that happened in the Big Bang Theory show. So you must deal with a whole lot of what has Smoot done lately. I thought it. We continue my research as a team, you know, Cooper, Smoot, alphabetical. And when we win the Nobel Prize, you'll be back on top. With all due respect, Dr. Cooper, are you on crack? And we have another one. Fine, Smoot Cooper. Wow, what a diva. We have another one. Dr. Smoot at times took it one step further, trying to inject a little of his own humor in the script lines. And when we win the Nobel Prize, you'll be back on top. Dr. Cooper, I'm looking for a brilliant, audacious man to help me carry on this work. You're just the person. That was not what they were expecting, but I figured that was more realistic, right? I mean, the show is a very good show, but it's actually one of the shows that actually has scientists as stars. So they have a natural woman, you know, who does just an ordinary kind of cultural life, and then these people who are postdocs at Caltech or equivalent. They contrast the two kind of cultures, but on this particular one, everybody was rejected, and so they had me do this line at the end where I reject him. But I thought it would be much funnier to have the line where, you know, he gets realized his dreams that he's going to get a chance to do all this kind of research. But I could keep a straight face for a while, but not all the way to the end. But I really love that show because not only is it well written and funny. I met Jim Parsons, who plays Sheldon Cooper. He's quite a good actor. He gets everything right the first take. We ended up doing those takes 3 times. Well, we got them right every time. I mean, that was the incredible thing. They just did it to have insurance that there was some stuff. But that's wonderful because, you know, when science permeates even singing, even songs, even shows, sitcoms, that means that it's a culture that is beginning to permeate more and more the general collective consciousness. So one of my favorite songs is by Coldplay. It's called The Scientist. But it's the contrast between trying to figure out the equations and the emotional needs. And so, you know, so he wants to go. At first I heard it, I thought he was saying, I want to go back to the stars. But and I thought that, well, I relate to this right away. But I want to go back to the start of our relationship to fix things up. But you'll have to play it on your show. You'll appreciate it very much. Yes. Questions of science, science and progress, do not speak as loud as my heart. Y vemos de verdad cómo es impresionante la idea de que un personaje de este nivel sepa la importancia de comunicar públicamente la ciencia y que debe aparecer en películas y que debe aparecer en otros relatos porque los científicos son parte de nuestra cultura. Me acuerdo que con el doctor Roy Pérez Tamayo comentábamos mucho que en un momento dado lo que hoy en día es la Secretaría de Cultura se llamaba Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y él siempre decía, y la ciencia. Es decir, la ciencia es parte de la cultura. Y en este marco nunca se me olvida el valor práctico que puede tener el pensamiento crítico de la ciencia, porque es indispensable hoy en día para lo que está pasando en nuestra sociedad. Cuando tenemos los discursos del fanatismo y tener en contra discursos de pensamiento inteligente, de pensamiento que además se abre al humor, es verdaderamente vital.
En alguna ocasión también con George Smoot le pregunté que si por deformación profesional él seguía pensando en estrellas y galaxias mientras estaba atorado en el tráfico manejando su automóvil. Y un poquito sonrojado me dijo que sí, que en medio del tráfico él sigue pensando en galaxias, en la majestuosidad del cosmos, y me dice, y tal vez el seguir pensando en eso es lo que precisamente nos permita salir de los infiernos en que estamos viviendo. Porque la inteligencia y la creatividad son precisamente los únicos métodos y herramientas para salir de estas formas tan burdas con las que nos comunicamos hoy en día, en donde no afloran ni la creatividad, ni la inteligencia, ni la imaginación. Y en este marco quiero decirles que la ciencia verdaderamente nos está dando relatos que son fundamentales comunicar hoy en día. Por ejemplo, hace unos días estuvimos haciendo una investigación alrededor de lo que se está haciendo en términos de energía solar, y vienen muy buenas noticias, pero que necesitamos comunicar para que las autoridades políticas tengan las demandas de ciudadanos que tienen inteligencia e información para precisamente exigir lo que sí es necesario en una sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, de desarrollo de azoteas solares, en donde podamos tener plásticos muy económicos y flexibles, a diferencia de las celdas solares de silicio, que no se podrían comunicar, no se podrían de alguna manera colocar en una choza humilde, en donde una estructura casi endeble no puede soportar el peso de estas estructuras. Se están entonces ya desarrollando una serie de moléculas para tener de la manera más económica plásticos muy flexibles que se pueden colocar prácticamente en cualquier casa. Y lo más interesante es que se están haciendo también lo que le llaman tinacos solares, porque el problema es que tenemos la energía solar, pero luego ¿cómo la almacenamos? Y resulta que unos científicos mexicanos en la Universidad de Harvard están desarrollando y ya tienen por primera vez el prototipo completamente funcional de una batería que permite almacenar la energía a esos niveles y que permitiría entonces que la electricidad que recibimos a través de la energía solar la podamos usar en la noche en un refrigerador o para ver la televisión. En fin, estamos hablando de una revolución. Y eso es también la comunicación de la ciencia, las revoluciones que van a crear en la computación cuántica, en la energía solar. ¿Para qué tenemos que ir a la energía del sol fosilizada en petróleo cuando podemos recurrir directamente a la fuente y ver entonces los esfuerzos de las mentes más brillantes que se mueven en esta dirección e invitar a los niños y a los jóvenes a imaginar que precisamente hay soluciones que son distintas a las que hemos pensado siempre dentro de la caja? Y ahora lo que vamos a ver esto quiere decir que es salir de los paradigmas en que funcionamos. Cuando estamos hablando de conceptos o prejuicios que ya están establecidos, hay una palabra muy clara en ciencia para hablar de esto. Se llama paradigma. Estar dentro de un paradigma es estar dentro de una caja. Y hoy, aquí, se dijo algo muy interesante de cómo se rompen paradigmas o lo que en psicología se llaman reencuadres. Un lugar que era una prisión se vuelve centro de artes. Esto es reencuadrar la realidad. No dejarse clasificar, cosificar, estar definido por lo que siempre piensan que debemos de ser. Les voy a contar una anécdota muy interesante que de alguna manera le tocó vivir al gran escritor Bernard Shaw. ¿Quién de nosotros no ha sido de repente encasillado en una forma en que dicen ya te conocí, ya te definí y como que eres esto y como si fueras un insecto te clavo con un alfiler y esto eres tú y ya estás etiquetado y de la etiqueta no sales? Es muy triste y como sociedad y a nivel individual a veces nos ocurre a todos. ¿Cómo salirnos de esto? Hay un ejemplo maravilloso de reencuadre que precisamente le toca a Bernard Shaw. Recibe una carta en donde hay una página en blanco que dice la palabra
imbécil. ¿Cómo se recuadra una realidad así? Uno queda atrapado dentro de ese marco, y aquí viene la genialidad de Bernard Shaw. Dijo: he recibido muchas cartas sin firma. Es la primera vez que recibo una firma sin carta. Y bueno, de eso se trata precisamente lo que quiere decir la creatividad, romper paradigmas, romper encuadres. Y en términos de comunicación de la ciencia, también se trata de eso, también se trata de inyectar humor. Precisamente en un programa en donde estábamos hablando con George Smoot sobre cómo se abren los nuevos mapas del universo, y nos estaba planteando una cosa maravillosa de lo que son los nuevos universos, nosotros siempre terminamos los relatos del programa de la oveja eléctrica con una nota de humor, con un maravilloso personaje que se llama Fernando Rivera Calderón, que nos canta una canción y nos hace una canción que resuena con el tema del programa. Y en este caso, él nos habla de lo que es cruzar universos, pero cruzar universos cuando tenemos estados alterados de percepción. Entonces, de alguna manera, cuando termina el programa y hemos hecho una reflexión que tiene que ver con algo que nos hizo pensar, reflexionar, y de repente se amarra con una nota de humor, creo que se cierra el círculo de la comunicación porque se complementan los mapas. Hoy en día se habla mucho de transdisciplinariedad, de transversalidad, pero hay que hacerla, no nada más enunciarla o nombrarla. Entonces vean esto, que es un ejercicio lúdico con Fernando Rivera Calderón. Él está, dizque en un estado alterado. Cosa insólita, la unión entre John Lennon y Marco Antonio Solís, el Buki. A ver qué te parece. Claro que sí. Es el universo una cosa muy extraña, un capricho, una avenida interminable de algún dios. Hay muchas estrellas y galaxias y hoyos negros y también enanas blancas y otras cosas más extrañas. Son criaturas misteriosas, no sé si del diablo o tal vez de Dios. La cosa es que están ahí mirándonos. Querido, y frijoles con arroz. Es el universo como un verso sin anverso ni reverso y sin esfuerzo se desdobla en espiral. Todos lo sabrían si fumaran de esta cosa que te pone como idiota y te hace decir cosas de las que te arrepientes, porque nunca falta un güey que ahí te está periscopiando y te sube a las redes. Y la cosa se acabó. 1, 2, 3, 4. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo sabrás. Tal vez 1000 cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Yay, gurú Deva. La verdad no tienen idea cómo los jóvenes respondieron a esto. Fue una cosa genial porque les estamos hablando con su lenguaje, en los términos que los interesan, con las realidades que de alguna manera están viviendo, y entonces empieza a haber un elemento de identificación y la verdad esto es lo que nos invita a imaginar nuevos mundos. Quiero decirles que de lo que se trata es darnos cuenta que el potencial de humor, de inteligencia, de imaginación que tenemos en nuestro cerebro es maravilloso. Narrarlo eso en la televisión hoy en día es fundamental. Es hacer que nuestra caja de la televisión se vuelva una caja inteligente, porque responde
a lo que es la caja del cerebro, y el cerebro nos invita siempre a salir de la caja. Cuando hablamos de las neuronas que tenemos en nuestros cerebros, hay cálculos que nos dicen que tenemos prácticamente unas 100,000 millones de neuronas aproximadamente. Y cuando hablamos de la Vía Láctea, estamos hablando de que hay aproximadamente 100,000 millones de estrellas. Tenemos una Vía Láctea en el cerebro, una galaxia en el cerebro que precisamente nos invita a salir de la caja. Y ese cerebro es algo muy pequeñito. Blas Pascal decía que no somos más que una caña en relación a todo el tamaño del universo. Pero la maravilla es que somos una caja pensante. Y esa caja pensante debe de hacer una televisión inteligente. Muchas gracias. Para finalizar con un encore, vamos a plantearles una última canción. Hoy vimos universos paralelos, de alguna manera hablamos de Borges, y entonces vean cómo esto se convirtió en una canción ranchera. Hemos estado hablando de diferentes modelos del universo, de la posibilidad de múltiples dimensiones, y a ti te deja con un sabor de que esto también se podría traducir a nuestros modelos muy mexicanos. Yo lo he vivido en carne propia, no he tenido que ir a las matemáticas, Pepe, para verlo. Incluso he llegado a pensar, la otra vez que fui a Garibaldi, que el sombrero de charro es en sí mismo un modelo de universo. Y a partir de eso hice una pequeña canción vernácula cósmica, o cósmica, o, no, bueno, ahí ustedes pónganle como quieran. A ver qué te parece, a ver Claro si la cantas sí, conmigo, de hecho. Por supuesto. Yo vivo en universos paralelos que no siempre se pueden conectar. Mi vida se da en muchas dimensiones y en todas siempre me vuelvo a encontrar. En este universo ahora canto, en otro universo solo escucho, en otro universo yo me aplaudo y en otro universo yo me abucheo. Pero aunque existan muchas dimensiones, los universos son un solo verso. Las dimensiones tienen conexiones. Los universos pueden darse un beso. En uno puede que seas mi mamá, mi abuela, tal vez mi hija o mi hermana. Pero en este universo en el que estás, mi amor, mejor nos vamos a la cama. Llevo el camino mismo de equipaje y todos los caminos van a Roma. Distinta dimensión, mismo mensaje, pues solamente Dios cambia de idioma. Yo vivo en universos paralelos. Muchísimas gracias, de verdad un placer estar con todos ustedes. Y mucha suerte en todo lo que emprendamos para hacer una televisión en Iberoamérica digna de la inteligencia de nuestra conciencia colectiva. Bueno, hemos escuchado a José Gordon en esta extraordinaria conferencia hablando precisamente de la ciencia en televisión, y ha quedado demostrado a partir de sus habilidades histriónicas, por cierto, del buen Gordon, que la ciencia no necesariamente tiene que ser aburrida y poder llegar a los jóvenes, como él decía en su intervención. La ciencia debe de estar en la televisión, el tema es cómo la presentamos para que pueda permear en la sociedad. Bueno, esto es parte del programa que se realiza aquí de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica,
con el marco de la 10ª Asamblea Ordinaria que se realiza en este Centro de las Artes en San Luis Potosí. Estamos en particular en el Teatro Polivalente, uno de los complejos que forman parte de este extraordinario edificio. Un edificio que, como platicábamos hace un momento, duró muchos años operando como un centro penitenciario, una cárcel, hasta que en 1999 se transformó. San Luis Potosí, por cierto, ubicado en el corazón prácticamente de esta región, parte de la Huasteca, y vamos a ver este material que le hemos preparado para saber qué es San Luis Potosí, su corazón, cómo vibra, y también para que conozca un poco de este Centro de las Artes en San Luis Potosí. Este es el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que desde su origen y hasta marzo de 1999 fue utilizado como centro penitenciario. Es considerado monumento histórico por determinación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, de acuerdo con los artículos 35 y 36. Durante la administración del general Díez Gutiérrez, se contrató al arquitecto Carlos Suárez Fiallo para la elaboración del proyecto. Su construcción inició en febrero de 1884, colocándose la primera piedra el día 5 de ese mes. El edificio fue inaugurado, aún sin concluir, el 5 de mayo de 1890 y se terminó en 1904. Se incorporaron conceptos que estaban a la vanguardia del diseño arquitectónico para la época y que ya habían sido utilizados en el llamado Palacio Negro de Lecumberri, en la Ciudad de México. En el año de 1910 ocurrió un hecho histórico, ya que el general Porfirio Díaz ordenó que se apresara a Francisco I. Madero por los cargos de conato de rebelión y ultraje a las autoridades, y fue trasladado a la entonces penitenciaría de San Luis Potosí. Aquí comenzó la redacción del Plan de San Luis, promulgado unas semanas después de que Madero lograra escapar y viajar a los Estados Unidos. Se convirtió en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, que funge como un espacio de encuentro artístico y social de gran impacto, enriquecer y renovar la educación y los lenguajes del arte y la cultura. La transformación de la antigua expenitenciaría como un centro de reclusión a un espacio de creación y libertad abre las puertas al desarrollo social, turístico y cultural de los habitantes. Y precisamente en este edificio, cuando este funcionaba como un centro penitenciario, en 1910 el presidente Porfirio Díaz ordenó la captura de Francisco I. Madero, precisamente por sus acciones que estaban incitando a la violencia y al conato. Esos fueron los delitos que supuestamente cometía Francisco I. Madero. Él estuvo aquí recluido y se supone que fue aquí donde empezó a redactar lo que posteriormente se consideró como el plan de Ayala, que precisamente armó aquí. Voy con Víctor Chávez, él se encuentra allá en el estudio. Víctor, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Así es, bueno, muy interesante definitivamente esta asamblea de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, y tenemos ya las primeras cifras de lo que es este encuentro, Carlos. 93 instituciones, hay que mencionarlo, son las que son socias de la TEI, pero 44 instituciones asisten en este momento a esta asamblea. 80 personas están presentes, bien como representantes de instituciones, así como integrantes de sus respectivas delegaciones. Así es que esas son las cifras de este importante encuentro de televisoras educativas y culturales iberoamericanas, que tienen, como bien mencionabas, Carlos, como sede este bello lugar, este espacio importante dentro de lo que es San Luis Potosí, Carlos. Así es, Víctor, y también describirte algo de este centro. Es una parte muy importante, se manejó la construcción de este centro en un esquema llamado panóptico. ¿Qué significa esto? Hay una torre enclavada en el corazón de este Centro de las Artes de San Luis Potosí, que antes, como ya dijimos, funcionaba como una cárcel. Esta torre, se supone que ahí estaban los vigías, y el concepto panóptico significa que desde ese lugar podía
dominar todas las naves que formaban parte precisamente de las celdas. De ahí pues de la transformación de esta cárcel, un acierto por supuesto de las autoridades de San Luis Potosí, en 1999 convertirlo en este extraordinario centro. Déjame decirte, Víctor, que a esta asociación, a esta reunión, esta asamblea, la 10ª de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, asisten los miembros, como tú ya describías, del Consejo, y te quiero decir que el Consejo Directivo de ATEI está conformado por 17 instituciones provenientes de 11 países. Están, por ejemplo, por parte de México, de la Dirección General de la Televisión de Educación de la Secretaría de Educación Pública. Está también de Ecuador, Enrique Arosamena Robles, presidente ejecutivo de Televisión y Radio de Ecuador. También está Julio Cabero, de España, director de la Secretaría de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de Universidad de Sevilla. Por supuesto, Jorge Dacuña Lima es el presidente actualmente del Consejo Directivo. Él forma parte de la Fundación Padre Anchieta y Televisión de Cultura de Brasil. También está Ángel Flores Hernández. Él viene de Guatemala. Es director de TV Maya, la Academia de Lengua Maya de Guatemala. Está Alberto García Ferrer. Él es el secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, de ATEI, Alberto García Ferrer, con el cual charlaremos un poco más adelante. María Los Ángeles González, de Argentina. También está Alfonso González, de España. Está Carlos Alberto Lineros, de Colombia. La doctora Maricín Luzcano Ruiz. Todos estos forman parte del Consejo Directivo. Como ya le digo, son 17 los miembros. De acuerdo a los estatutos de la ATEI, tienen derecho a reelegirse en una ocasión. También está Germán Pérez Rodríguez. Él es gerente del canal Zoom de Colombia, gerente de este canal tan importante allá en ese país, con el cual hemos tenido mucha vinculación a través de TV Morfosis. Y por cierto, el próximo año regresaremos a Bogotá para otra edición más de TV Morfosis. También está aquí el doctor José Manuel Pérez Tornero. Él es de España, es jefe del Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre otros, por supuesto, el maestro Gabriel Torres Espinosa también forma parte de este Consejo Directivo, representante de México y director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Todo este Consejo Directivo, Víctor, está reunido aquí para esta asamblea ordinaria. Así es, Carlos, y bueno, sabemos que es una intensa actividad, ¿no? El día de hoy, hasta lo que es prácticamente las 8 de la noche, se espera que este centro sea sede de, ya lo escuchamos, conferencias, charlas, mesas de trabajo, Carlos. Así es, unos minutos más se va a presentar precisamente la plataforma web IBTV. También se presentará el canal iberoamericano, una señal que nos une a todos. Es un esfuerzo, obviamente, de todas las televisiones que forman parte de la ATEI para realizar coproducciones precisamente en este tema que nos hermana como lengua, pero también en el caso de América Latina nos hermana en problemas comunes. Más adelante habrá la presentación de un mapa tecnológico de lo que es la ATEI. Más adelante, como al mediodía, se hablará de una red para fortalecer la ATEI. Y se espera que a la 1 de la tarde esté aquí presente el gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, para sumarse precisamente a la presentación de esto. A la 1:20 más o menos se hará la presentación de un proyecto llamado Plataforma Digital Panóptico TV, desde el Centro de las Artes. La presentación la va a hacer Enrique Martínez. Él es asesor cultural del gobierno del estado de San Luis Potosí. Bueno, habrá un receso, por supuesto, para tomar alimentos, y más tarde las actividades continuarán aquí en la asociación para dejar los trabajos hoy y el día de mañana regresar a lo que es la asamblea como tal, la elección del nuevo consejo directivo y al presidente de este consejo directivo en la asamblea. Nosotros estaremos transmitiendo, por supuesto, el resto del día a través de nuestros espacios informativos, y mañana regresaremos con un resumen completo de lo que ocurrió aquí. Por lo pronto, desde este extraordinario edificio del Centro de las Artes de San Luis Potosí, le agradezco el favor de su atención y estaremos atentos a llevarle los pormenores de este importante evento. Muchas gracias. Estaremos al pendiente, Carlos. Y así es, usted estará enterándose precisamente de este evento a través de Señal Informativa, en su siguiente edición de la 1 de la tarde,
Después, por la noche, a partir de las 20 horas, directo desde San Luis Potosí con mi compañero Carlos Martínez Macías, un programa que le seguirá especial con todas las novedades de lo que ya está programado. Usted lo escuchó, muy interesante. Y mañana lo invitamos a partir de las 3 de la tarde, un programa especial que traerá un resumen precisamente y el resultado de esta asamblea de la TEI que se habrá de realizar ya en forma este sábado a partir de las 9 de la mañana. Así es que siga pendiente a través de la señal informativa. Aquí terminamos este especial de Canal 44 y seguimos en contacto con nuestras siguientes ediciones informativas. Muchas gracias, que tenga usted buen día. Programa especial